10 de junio de 2013. Ángeles Rawson vuelve a su casa en Palermo después de gimnasia. Entra a su edificio y desde ese momento no se sabe más nada de ella. No hay testigos claros, no hay señales, solo hay sospechas. Hasta que aparece un cuerpo y lo que parecía desaparición ahora es un crimen. Y la historia cambia para siempre. Paulo, ¿cómo es que puede desaparecer una chica a plena luz del día? Son los casos que se transforman rápidamente en misterio porque no parece ser algo común. Parece ser algo que tiene muchas preguntas, que una chica que sale de la clase de gimnasia va caminando por un lugar céntrico, por un lugar iluminado, plena luz del día y desaparece. Ahí empieza un misterio y este fue el caso. Contame exactamente qué pasó ese día. 10 de junio del año 2013, a la mañana muy temprano, Ángeles Rawson, de 16 años, se levanta, desayuna y se va a la clase de gimnasia, para lo que camina pocas cuadras, a un predio donde varios colegios de la zona realizan gimnasia. Ella, una vez que termina la clase de gimnasia, camina una cuadra con los compañeros. Ahí las compañeras siguen por otro camino. Que esto era bastante normal de ella, ¿viste? Salir del colegio e irse a su casa a comer. De hecho, la estaba esperando la empleada con la comida. La señora Dominga, que era la empleada, la estaba esperando. Nunca llegó. Hay dos, para mí, particularidades en este caso. Una es que, ¿viste? Cuando pasan estas cosas, un poco a veces se cree que lo que sucedió y el peligro está en la calle, ¿no? Y justo este caso se termina descubriendo que en realidad el peligro estaba mucho más cerca. Estaba mucho más cerca. Y por otro lado, aparte, es un caso que evolucionó y se desarrolló y se terminó resolviendo muy rápido. En 4 días. Un poco el paso a paso de ese día, más o menos, es ella a las 8:30 se va a la clase de gimnasia. A la clase de gimnasia. Sí, aproximadamente. A las 9:45 termina. Le dice a sus amigas, me voy a mi casa, me voy a almorzar y vuelvo después al colegio. Y vuelvo al colegio. A las 9:52 entra en su edificio. Tengo entendido que a medida que pasan las horas se enteran los padres que ella nunca llegó al colegio, y esto era rarísimo, no es que era una chica que de repente, no sé, era normal que se rateara. Era una de las mejores alumnas de su clase y eso hizo temer y mucho a la familia. ¿Qué había pasado? Por eso presentan la denuncia unas horas después. La madre a todo esto estaba llamando al teléfono de Ángeles y se sabe más o menos como a las 10 de la noche que definitivamente ahí se apagó su teléfono. Posiblemente se acabó la batería. Claro. La llamó, hasta que cerca a las 10, como decís, se apagó el teléfono. Empieza la búsqueda, siempre en ese sector. Recién nosotros nos alarmamos a la noche porque vimos que no regresaba de inglés. Ya era todos los medios donde está Ángeles Rawson, la foto del adolescente, el misterio de la desaparición a partir de una clase de educación física en ese lugar. Pasamos la noche y lo que sucede después es que la SEAMSE, en esa época, en ese momento todavía, no era tan normal dividir la basura, ¿viste? Lo era reciclable. El 20%. Sí, tranquilamente podrían no haber sucedido, podrían haber enterrado el cuerpo y nadie se enteraba de nada, pero el 20% que sí se revisaba. Justo 2 de cada 10 camiones van al centro de visión de basura y ahí un empleado ve un cuerpo. Cuando rompe la bolsa se da cuenta que era un cuerpo de una mujer y llama a la policía. Y después la madre de Ángeles tiene que ir a reconocer. Reconoce por la ropa, sí, por las pertenencias. Las pertenencias. Un poco también pasa algo que te quiero preguntar, porque la verdad es que no lo sé, que es que se empieza a dudar como del seno familiar, particularmente de una persona, que es el padrastro. Tenía una forma particular de hablar
explicaba que parecía que estaba comentando un programa de televisión. Se ríe porque un poco lo mandoneaba. No, bien, no, siempre era una onda, pero me decía, acordate que tenés que comprar café hoy a la mañana. Eso fue lo último que hablé a las 8:30, yo me fui primero, dije, bueno, me voy, que tengo que ir. Compré el café, lo dejé y me fui. Él era instructor de pesca y en un momento se decía como habían encontrado en el cuerpo de Ángeles que ella había sido asfixiada como con un hilo. Se decía, era un hilo de pesca, y si era un hilo de pesca, él era por entonces instructor de pesca con mosca. Y si estaba atado con hilo de pesca, instructor de pesca de mosca, encima tiene esa forma tan particular de explicar un caso que parece estar comentando un programa de televisión, es él. Después se terminó cayendo toda esta teoría porque él tenía una coartada. Había una prueba, en el momento de la desaparición él estaba en el microcentro haciendo un trámite bancario. Día 10 desaparece Ángeles. Día 11 aparece el cadáver en el predio de la SEAMSE de José León Suárez. Entonces se empieza a buscar el circuito de SEAMSE, el circuito de recolección de residuos. ¿Dónde? No en la casa, en este primer tramo. Desde Dorrego y Kramer, ella estaba con vida porque habla con las amigas. Claro. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Empezaron a revisar si había gente deambulando por ese lugar, en las cámaras de seguridad de esas primeras 2 cuadras. En la primera cuadra había un kiosco que había cámaras, y en esa cámara se ve que pasa caminando normalmente. Y ese día, el día miércoles, cuando encuentran, esta cámara es edificio de por medio, antes de llegar al edificio de Ravignani, aparece ese video. ¿Y es Ángeles o no es Ángeles? Para no molestar a esos policías, a la familia, como estaban por entrar al cuerpo de un ser querido, estaban choqueados, ese policía dijo, no vamos a molestar a la familia, vamos a ver a alguien que la conozca. Claro. Vamos a preguntarle al encargado del edificio. Y es la primera declaración de Mangieri, día miércoles, como testigo. Que dice, sí, esa es Mumi. Esa es Mumi, sí, no tengo dudas. A partir de esa declaración, empieza a tener un comportamiento errático, pero la policía todavía no lo sabía. Estaban mirando la cámara y tiene que ver con lo que no pasa. Entonces, ¿qué es lo que dice la fiscal? Si no pasó nada, caminó un edificio más y entró a la vivienda. Sí, se les achicó como el cerco de ubicación. Pero adentro de la vivienda estaba doña Dominga. Dice, acá no entró. Claro. Entró al edificio, pero no entró al departamento. El problema es adentro del edificio, dijo la fiscal, y ahí aparece el viernes la decisión. O sea, 4 días después, traigan todos a declarar. Familiares, el padrastro que lo dejó para lo último. Vengo solamente a declarar y simplemente estoy esperando y voy a seguir esperando hasta el día 29 que la justicia termine con todo esto. Y bueno, nada, estamos en estos momentos con un dolor muy grande. ¿Sí? La mamá, el papá, los hermanos, los vecinos, el encargado del edificio que no lo encontraban a Mangieri, a la mujer del encargado, todos a la fiscalía a declarar. ¿Y qué pasa en esa declaración? Mangieri no aparece. Él dice que lo secuestraron, terminó diciendo eso, ¿no? Aparece tarde, cuando lo encuentran, lo empiezan a buscar. Él se había quedado en la casa de un colega de él, en Recoleta, en el microcentro, y lo terminan encontrando ahí, se lo llevan a declarar. Cuando llega y le toca declarar, ellos se cruzan en la sala previa y se cruza con los familiares. Fue la última vez que está cara a cara con los familiares de Ángeles. Los familiares, ¿sabes lo que hicieron de Ángeles? Le pidieron perdón por el lío en lo que lo habían metido. No sea problema, le dijo Mangieri. Cuando empieza a declarar, empieza a contar una historia increíble, contradictoria, que se contradice con su propia mujer que declara antes. Total. La mujer le sigue una coartada, confusa, y él la hace más confuso. ¿Qué dice? Un auto azul frenó y lo secuestraron y lo torturaron. Lo torturaron, le dijeron hacete cargo del crimen, lo torturaron quemándolo con cigarrillo que tenía lastimadura. Que ahí es cuando entra un poco el médico que lo revisa a Mangieri. Que termina encontrando que sí tenía lesiones que coincidían con lesiones de defensa. Lesiones sospechosas, Sí. al menos.
Cuando lo revisan y encuentran estas sospechosas lesiones, él dice: quiero hablar con la fiscal. Soy yo el responsable de Ravignani 2360. Mi mujer no tuvo nada que ver. Él había contradecido a su propia mujer. Entonces hace cargo del hecho. Él no puede declarar en una declaración testimonial en su contra. Entonces la fiscal dice: no hable más. Okay. No hable más, y lo deja detenido esa misma noche. Fue la única vez que él confiesa que no tenía valor judicial. Y de hecho después se siguió contradiciendo. Él fue declarando en varias oportunidades y fue agregando datos. Lo que le había pasado supuestamente, las lesiones, después dijo que él estaba pintando y que se cayó. Dice: no, la lesión de la panza me las hice cuando estaba pintando el departamento del encargado, que es en el 8º piso. Me subí a una mesa, estaba pintando, haciendo un detalle, se me zafó la escalera y me raspé la panza con el clavo de un cuadro. Pero el perito que hizo el informe completo fue contundente. Todo lo que estamos viendo son básicamente lo que denominan los peritos estigmas ungueales, arañazos, Claro. de la víctima. Y que sobre esos arañazos, con algún producto, soda cáustica o algo, se produjo las quemaduras. Se quemó sobre los arañazos. Claro. ¿Y quién le enseñó a hacer eso? Claro. Si no sabía cómo hacer eso. Sí. Eso fue lo que se preguntaron siempre, y la respuesta estuvo también en la causa. Él, el día del crimen, se va al encuentro del primo de su señora, sargento de la policía de la provincia que trabajaba de custodio en una planta industrial de Pacheco, con quien se encuentra dentro de la camioneta del pariente durante más de 1 hora y media. Y ellos declaran y se contradicen entre ellos. Claro, porque ¿qué dice el primo? El primo dice que vino y le preguntó por lo de Ravignani, que lo que había ocurrido, que lo culpaban a él, y en un momento le dice: no fui yo, pero si hubiese sido yo, ¿vos qué haces? Yo te meto preso. Mangieri dice otra cosa totalmente distinta. Incluso dice que le había dicho: me quiero ir al Chaco, a la selva en el Chaco, para que no me busquen más, y que le cuenta cómo lo habían amenazado supuestamente policías. Que perdón, Mangieri nos llega a decir en un momento como que lo habían amenazado o algo en la entrada del edificio. Dice: después, cuando yo estaba en el edificio, el día miércoles, el día que él identifica el video de Ángeles, apareció el auto, se para enfrente al edificio, me llama, me acerco y tenía un arma y un cuchillo y me dice: hacete cargo, hacete cargo, porque si no, tenés problemas vos y tu mujer, y se va. Y este señor, Saetone de apellido, fue tan contradictorio en su declaración que lo termina acusando sin acusarlo y termina siendo imputado por falso testimonio grabado porque es policía. Estuvo prófugo. Estuvo prófugo un tiempo hasta que lo detuvieron. Falta 1 año, de hecho, para que cumpla su condena. Sí, ¿no? falta 1 año todavía, falta 1 año. ¿Qué pasó en el juicio, Paulo? Bueno, el juicio, con cambio de abogados de por medio, la estrategia no cambió. Le pido, señores jueces, es que dicten sentencia no teniendo en sus cabezas el prejuicio de que Mangieri es culpable, y que dicten una sentencia conforme las reglas de la sana crítica, solo con lo que ha surgido en este debate. Inocente la defensa, la fiscalía fue con mucha prueba, con mucha información. Las fotos son las fotos y las lesiones están en las fotos. De este relato queda en claro que, salvo la circunstancia de que Ángeles Rawson murió, nos ha discutido todo. Claramente no nos pudo discutir que Ángeles Rawson murió porque encontramos su cuerpo, porque si no, tendría que agregar a esto un nuevo punto para rebatir de la indagatoria, porque el objetivo final era que nadie sepa qué pasó con Ángeles Rawson y con su cuerpo. Testimonios, prueba pericial, Él cambió de autopsia, abogado en un momento, ADN, ¿no? sí, cambió de abogado. Fue al principio el estudio del doctor Pierri. La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, mató a Ángeles.
Tiempo después dejó la causa. ¿Qué habló ayer con Pierre? ¿Por qué se reunieron? Pero me va poniendo al tanto de la causa, nada más. ¿Tiene temor de que no siga defendiéndolo? No. Porque él había dicho que si se comprobaba el abuso sexual, él no los iba a defender más. Sí, pero del primer momento, si él aceptó la defensa es porque sabía que no había abuso de mi esposo, si no, nunca lo hubiera aceptado. ¿Qué opina? La mujer de Mangieri había organizado marchas. Hubo marchas a favor de Mangieri y en la primera hubo gente que nada tenían que ver con la causa. Han salido señoras que nada que ver con el caso a defender a Mangieri diciendo que... Sí, que no era, que podía ser. Era el padrastro, y si no era el padrastro, era un familiar del padrastro. Sí. Recién ahora puedo empezar a enojarme un poquito con Mangieri o con lo que hizo, más que nada. Si no importa la figura de la persona que lo hizo me empieza un poquito a enojar, pero bueno, no soy yo quien va a determinar el castigo, sino eso es la justicia. Después cambió al estudio del doctor Tenca, que es quien lo defiende en el juicio, y en el juicio se probó todo lo que se comentaba, Claro. que había sido Mangieri solo. Acá está la casa, el departamento de Ravignani 2360. En esta cuadra no había una cámara de seguridad. No tenía otra forma de salir del edificio más que en la bolsa llevando el cadáver de Ángeles. Metió el cadáver o en el auto para llevarlo al otro lado o lo tiró en algún tacho de basura de ahí. Señor Jorge Néstor Mangieri, esta es la última oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Sí, simplemente 2 palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente. No tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi. Y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Nada más. Paulo, la prueba irrefutable fue el ADN. Es una de las pruebas contundentes, no es la única. Hubo mucha prueba en esta causa, pero el ADN, por más que lo cuestionó la defensa, es irrefutable, como decís. En una de las uñas había perfil genético de Mangieri. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es lo que se empezó a especular que podía haber pasado dentro de ese edificio? Concretamente, que fue un ataque sexual no consumado porque se resistió la víctima. Ok. Y él la tira al piso, le apoya la rodilla en el pecho y con ambas manos, en una maniobra combinada fíctica, la termina asesinando. Que esto, por ahí para los que no saben, o sea, ¿qué indicaba? Que básicamente la víctima... Que la víctima, en un desesperado intento por defender su vida, arañó a su asesino. Recuerden que en el cuerpo de Mangieri había lesiones compatibles con arañazos, que técnicamente se llaman estigmas ungueales. Tenía arañazos en el cuerpo. Y esos arañazos coinciden con la posición de la víctima boca arriba, con el victimario sobre su cuerpo y ella con su extensión de brazo tratando de sacárselo encima, arañándolo. Y ese ADN dio 99,9%, que es el perfil genético de Mangieri. Claro. Es una prueba irrefutable que se suma a otras pruebas. Eso fue contundente en el juicio. La defensa lo cuestionó, lo de siempre, pero eso está en la condena. A Mangieri finalmente se lo termina condenando el 15 de julio del 2015, 2 años después del asesinato. Sí, a perpetua. Eso pasó a casación, confirmaron la pena, la Corte rechazó la presentación que hizo la defensa y quedó firme. Hoy tiene una condena firme a perpetua, que en la Argentina son 35 años. Él estuvo mucho tiempo en la cárcel de Seiza, estuvo preso con otros presos conocidos. Él en Ezeiza se encargó de hacer la limpieza. Lo mismo que hacía en el edificio de la calle Ravignani, lo hizo en la cárcel durante años, hasta que con la condena firme fue a la cárcel federal de Rawson. Lo único que sigue litigando a través de su abogada defensora actual es lograr un beneficio para que lo trasladen a una cárcel
más cercana a la ciudad de Buenos Aires, porque acá vive su mujer que no lo puede visitar tan a menudo. Es por eso él quiere venir de vuelta a una cárcel cercana, ¿no? ¿Se sabe o vos creés que la mujer le sigue creyendo? Nunca hablé con la mujer, pero te respondo con una opinión. Sí. Sabe que mató, pero no cree que intentó violar. Claro. Cree esa versión de me insultó y le pegué. Claro. Y no lo dejó nunca. No lo abandonó nunca, porque es extraño que una mujer cuyo marido violó y mató, o intentó violar y mató a una chica, no lo haya dejado. No lo dejó nunca. Nunca lo abandonó la mujer. Va a salir antes porque cumple 70 y puede seguir con prisión domiciliaria. Sí, a los 70 puede exigir la detención domiciliaria o algún beneficio de salida de la cárcel. No es seguro, pero eso es probable. te iba a decir, o sea, él la puede exigir y se lo pueden denegar. Se lo pueden denegar por una cuestión de seguridad, pero es alguien que tiene buen comportamiento intracarcelario. ¿Crees que es se probable lo van a que a dar? los 70 se lo den. 70, 71 años le van a dar una salida. Quedan unos cuantos años, pero es injusto para la familia. Sí. Es muy injusto para la familia. Y todo esto que hace Mangieri un poco te guía a pensar que tiene un perfil de psicópata, básicamente. Para responder lo que estás preguntando, también hay que entrar al expediente. En el expediente, porque la fiscal lo buscó y lo encontró, empezó a buscar la historia reciente de Mangieri. Y Mangieri era un acosador. Era alguien violento con las mujeres. Que se enteran porque a partir del caso de Ángeles empezaron a salir otras mujeres. 3 declaran la causa del entorno. Sí. Una señora que trabajó en la casa, que hacía limpieza en un departamento del mismo edificio, y cuando él estuvo de vacaciones lo reemplazó. Una chica que trabajaba en una inmobiliaria de la cuadra y otra que trabajaba en un local de la cuadra. Lo describen de la misma manera. Eso. Un acosador, alguien que a la empleada que lo reemplazaba a él le ofrecía plata a cambio de sexo. Ay, no. Que se dirigía con expresiones agresivas sexuales, era un acosador verbal. Y eso va de la mano con lo que hizo después. Si vos seguís el comportamiento, agredió verbalmente, intentó acosar, acosó chicas de la cuadra, Estamos hablando de mujeres de la cuadra o que pasaban por el lugar. Había chicas que no pasaban por esa cuadra, cruzaban la calle porque una barbaridad le iba a decir este tipo. Bueno, un día atacó y mató. Es muy tétrico pensar que había, más allá de que no era por ahí un vínculo de muchísima cercanía, pero había un vínculo con la familia, con Ángeles. O sea, me imagino que él la conocía de bebé. Hay una descripción que está en la causa, que hace mucho ruido. Cuentan que Ángeles con el hermano, de chiquitos, iban a jugar a la terraza. En la terraza está la casa del encargado, y él los cuidaba a los nenes porque estaban en la terraza. A Ángeles la conocía de nena chiquita, era una nena con el hermanito que jugaban en la terraza. ¿Qué crees que dejó este caso, Paulo? Dejó, por un lado, una investigación que se hizo siguiendo los protocolos que se tienen que seguir en este tipo de investigación. Estuvo bien hecha la investigación. Sí. Dejó muchas preguntas de cómo se sigue mediáticamente el caso. Preguntas negativas, con respuestas negativas, de cómo se tiene o cómo no se tiene que seguir un caso. Okay. Y después dejó un temor en la sociedad. Cómo alguien que vos confías que parece un tipo bueno, en el fondo era un despiadado asesino que estaba al acecho esperando para atacar. Y atacó. La madre de Ángeles es una persona que ha hablado, sí, se la conoce. Y ha trabajado y sigue trabajando ayudando a víctimas a través de instituciones. Cada vez que aparece un caso, esta señora se acerca, ayuda. No, y se colabora. sabe también que la sigue recordando después de todos estos años. Cada vez Desde que el dolor. pasa una fecha, hace un posteo en redes sociales. Sí, y vos sabés que te muestra cómo, en este caso más que en otros, pero debe pasar en casi todos los casos, cómo a una familia la vida se para, se frena, viene como en una película y se queda con una foto, y esa es la última foto de la víctima. Fíjate los años que han pasado, y la señora tiene más o menos las mismas palabras. Fue un final
un desenlace feo, pero ella está en el cielo y es un ángel y va a iluminar con su luz a Esa todos. señora sabía trabajar un día. Sabía trabajar como lo hacía todos los días. Y sus hijos van a la escuela como lo hacían todos los días. Y volvió a la casa y la nena no estaba. Y se desesperó, empezó a buscar y el otro día le dijeron está envuelta en una bolsa de residuos en un basural. Le pasó básicamente lo peor que le puede pasar a un ser humano. Totalmente. Gracias, Paulo. Un placer.